Las ciudades son entramados humanos formados por interacciones sociales, relaciones económicas asimétricas y densas redes emocionales que involucran odios y afectos, miedos y deseos, distopías y utopías, desencantos y esperanzas. Las ciudades son construcciones sociales y argamasas socioculturales cuyos espacios connotan disputas y urdimbres de poder. La dimensión cultural de las ciudades conforma selvas de símbolos y luchas enconadas por la definición de su inteligibilidad, donde se inscribe la arquitectura, la infraestructura urbana, el acceso y exclusión a espacios colectivos, el transporte diferenciado por marca y modelo. Todos ellos son signos distintivos de las ciudades incorporados en casas, edificios, clubes, mercados, centros comerciales, espacios de recreo y personas que devienen elementos significados y significantes de reproducción de sus sistemas de clasificación, poder y distinción. En las ciudades ocurre un incesante intercambio comunicativo de significados que forman parte de la lucha por el poder de pertenencia y enunciación, donde frecuentemente se utilizan las paredes como locus y el graffiti como forma expresiva. Las ciudades son entramados de intensas batallas comunicativas cuyos protagonistas disputan sus marcos de inteligibilidad y definen sus gramáticas profundas, cotidianas, reconocibles. Los hay de todos colores. Las revoluciones en el seno de los pueblos. Las revoluciones las engendran las explotaciones que los gobiernos. Y sí, tratamos de defender un grupo de aventureros y realizar aquella aventura. Pues ha existido desde siempre, ¿no? La necesidad del hombre de poner su nombre en algún lugar para que lo reconozcan, desde jeroglíficos, ¿no? Graffiti para mí es libertad. Es la libertad de hacer lo que quieres hacer. La esencia del graffiti es lo ilegal. Y ya sea con cualquier cosa, simplemente dejar tu nombre en la pared. Grafitis son letras. Es la base de nuestra cultura, es letras. Pues el graffiti empieza por rayar tu nombre, un tag, un bill tag, así, tu nombre y yo estuve aquí, o tu nombre y tu crew. Muchos empiezan por querer agarrar fama, querer poner su nombre en toda la ciudad y que los conozcan. El graffiti está ligado con la necesidad de crear un renombre dentro de los mismos grafiteros, crear una fama, crear un estilo. Las paredes contienen las voces de los pueblos. Los movimientos sociales, y en especial los jóvenes, han realizado una intensa apropiación de paredes y el graffiti o las pintas son constancias que divulgan necesidades, agravios, sueños, ego y desiderata. Pero creo que hay una regla en sí universal dentro del graffiti. Son tres, que no rayas centros religiosos, no rayas iglesias, no rayas carros y no rayas casas. La ilegalidad, que en su esencia eso es lo que
el mayor número de grafiteros corren esa línea, ¿verdad? Porque pues ese es el sabor que tiene el graffiti, ¿no? Estás haciendo lo que quieres porque te gusta y no le vas a pedir permiso a nadie. Es como una especie de currículum, decir, ay, pues es que yo empecé haciendo ilegal y ahora ya estoy trascendiendo y hago legal. El chiste del graffiti es hacerlo ilegal, es la adrenalina que se siente al hacerlo, pero también evolucionándolo y tratando de hacer lo que la gente hace legal, pide permiso a una barda para hacer algo, yo lo puedo hacer sin pedir permiso y igual o mejor. Pero para mí, salir a rayar es lo mejor. Pues está chido sentir como esa adrenalina. No sé, creo que nadie, la gente que pinta en la calle se ha resistido a pintar alguna pared ilegal, ¿no? Yo habitualmente siempre he considerado mucho el respeto por la propiedad privada. Los lugares que he pintado sin permiso son lugares que no afectan a locales comerciales donde la gente se ha preocupado por mantener una buena imagen. No voy a intervenir una casa, por ejemplo, o no voy a intervenir un negocio pequeño. Entonces comencé a agarrar o espacios abandonados, ya sean casas o comercios, lo que sea, pero que estuvieran abandonados, o muros muy descuidados. El graffiti o el arte urbano es un tipo de rebeldía, en el sentido de que estás tagueando, rayando una pared ilegalmente, pero también es como decir, pues esto es una ciudad, es mi ciudad, es público y también tengo el derecho de hacerlo. El grafiti ha sido un poderoso recurso expresivo de movimientos y culturas juveniles. En los años 60, en las ciudades fronterizas de México y Estados Unidos, cobraron presencia caligrafías que se expandieron por colonias y barrios populares. Eran expresiones reconocibles por sus marcadas angularidades, sus trazos caprichosos y motivos que incorporaban nombre del autor, el del barrio, el de sus homies, su clica, sus amigos. A estas caligrafías se les identificó como placazos y aluden a la placa o identidad de la persona y el barrio al que pertenece y forman parte de la cultura de los cholos que adquirió impresionante presencia en los barrios mexicanos y chicanos desde los años 60. El dominio barrial de los cholos se significa a través de murales y placazos. El placazo se coloca en las paredes del barrio y en todo el territorio controlado por el grupo. El orden en los nombres del placazo implica jerarquía, reconocimiento y amistad. El placazo alude a la clica que reconoce a los suyos y la intensidad de la vida compartida, pero también rinde tributo a la memoria de los finados que aparecen en epitafios plaqueados, diseminados, adheridos a muros y paredes. Sus conflictos se expresan en tachones a la placa. Por eso el placazo cholo ilustra identidad y conflicto. Tener un placazo firme significa ser respetado y temido, y no cualquiera lo tacha, pues sabe que su osadía podría enfrentarlo al tag encarnado, enfrentamiento que puede derivar en la muerte. Viene un boom aquí en la ciudad de Tijuana de lo que es el graffiti, ¿no? Yo lo empecé a ver en las calles, empecé a conocer gente de mi barrio, mayor que yo, que lo practicaba muy en aquellos tiempos asociado a la relación que existía entre los barrios, entre la gente allegada de las mismas casas, de las mismas colonias. Los barrios pues es como su lucha por el territorio, por marcar territorio, y el crew no, el crew trasciende, el crew va y visita otros lugares y pinta en otros lugares y el cholos permanece, delimita su área. Es territorial, ¿no? Pero
no como un barrio. Es un poquito diferente porque no vas y cuidas esa esquina donde tú rayaste, ¿no? Y por siempre ahí estás viendo, ¿no? De repente alguien puede llegar y sabes que es efímero. Pero sí había mucho pleito con los cholos, los grafiteros. Uno que está en la cárcel por matar a otro grafitero también. Ya a los extremos de que agarran broncas y todo nomás por andarse tachando. En los años 80, proliferaron nuevos trazos que cargaron de sentido a las ciudades, intrigando su presencia masiva, así como sus trazos caprichosos y coloridos. Muchos se preguntaban por sus sentidos y significados. Otros, antes de intentar comprender lo que estas marcas representaban, simplemente criminalizaron a sus autores. A pesar de ello, cobró visibilidad la nueva expresión de graffiti asociado al hip hop, diseminado desde los tempranos 70, con epicentro en la Gran Manzana. Pronto llegó a Los Ángeles y San Diego, en el otro extremo estadounidense. Desde los tempranos 80 del pasado siglo, los bombardeos grafiteros redefinieron los rostros de Tijuana, incorporando nuevos sistemas comunicativos. La pared era el medio y el grafiti el mensaje. Sí, dice, así comienza la historia de una gran dinastía. El sueño comenzó, lo que nunca pararía. Año 89, donde empezó el movimiento. High every moment, no miento. Una nueva epidemia atacó a la ciudad con atadero, sol y graffiti celestial. Tijuana es como quien dice la madre del graffiti nacional, porque que de alguna manera fue la puerta donde entró el graffiti por tener esta cercanía con Estados Unidos. Y bueno, el rollo del GEM fue que en ese momento cuando en el 89 estaban pues los crews en Los Ángeles y San Diego, obviamente se influenció por ese rollo, pues los morros que vivían aquí en Tijuana y iban a la escuela allá, pues empezaron también a hacer sus tags, a querer rayar, por eso entró de alguna manera por Tijuana. Y entonces en el 89 es cuando yo sé que se fundó el grupo Hecho en México, en el 89 por Nets, y también lo que es el Pisto. Digamos que el crew que todo el mundo quería entrar, que todo el mundo lo admiraba, todo el mundo decía, no, estos cuates están locos, están increíbles, eran los rockstars del graffiti. El H inició porque pues, estamos como hartos de que no había crews con significado en español y salió Hecho en México porque pues, nosotros somos una ciudad aquí en Tijuana y producto de México, ¿no? Y el GEM yo creo que pegó tan fuerte porque de alguna manera hizo un reclutamiento muy inteligente donde había gente de toda la ciudad, de las colonias más grandes, y el líder de cada grupo, por decir, había un líder en la presa que estaban rayando mucho ese grupo, órale, vente. Y se empezaron a reclutar puros líderes. Al principio éramos como unos 30, 40, ¿no? Y en cuestión de 2 o 3 semanas, o como en 2 meses, hicimos un recorte así grande, ¿no? Siempre va a ser el sueño, pues él fue una de las personas que sí rayó partes muy, muy chacalosas como el bordo. Él lo rayó arriba, él se subió para allá para arriba, rayó la bandera. Entonces, para mí el sueño siempre va a ser una de las personas que siempre rayó pues bastante de lo que es el ilegal. Pero el que más yo creo que más gloria ha tenido, sin duda sería el de Sueño en la línea. Y como ese peso de decir, rayé la línea internacional, no es como un crew de graffiti hecho en México y fíjate dónde lo estoy poniendo. Para mí es una leyenda y con esto solo te digo, y ustedes son testigos, no sé, pero con rayar la frontera internacional, ¿quién más ha hecho eso? Tijuana y San Diego era el campo de tiro. Murales asombrosos con mensaje es lo que yo miro. 100% hecho en México, con estilo lírico. Único, el paraíso es México. 100% hecho en México. Pues
pues de los grupos que yo tengo memoria de cuando empecé a grafitear, de los que considero ya grupos viejos, pues es el GEM, otro creo que era el NO, el FC, el SI, son cruz de taggers, pero así de graffiti, de lo que ya son murales y dobles, pues los GEM, y andaban unos que eran de Los Ángeles, que eran los TKO. DLC era decorando la ciudad, los PK, lo de Playas Kings, eso me acuerdo, PK, los TJK, TJK, los Tijuana Kings. Esos ya son grupos anteriores, pues aquí en Tijuana, que no me acuerdo. Los que se fueron saliendo de GEM formaron este otro grupo que se llama PK, quería decir puros cabrones, ¿no? Estaban ellos, estaba STK, que el Fose era el líder de ese crew, ¿no? Seguimos teniendo el control, creo que quería decir. También que no se me olvide los del Altamira, HAP, ¿no? También, Altamira, Homeless Altamira Punks. De Playas, puros locos o puros loquitos. Lo importante era comunicar, impregnar la ciudad con discursos gráficos, piezas artísticas o ilustraciones con cuestionamientos sociales. Las nuevas caligrafías y piezas se volvieron visibles, insoslayables. Tijuana se saturó de graffiti y estos se tijuanizaron. Trepes lo más abajo, firmas lo más arriba, así se determina quién más se la rifa, rodeado de paros y putazos, es un desmadre urbano, un estilo de vida, levantando al crew y a tu apodo, donde quiera que pisas, invadiendo zonas y callejones, nadie nos detiene, fuck the rules, en Fuck Graffiti Busters, graffiti arte o graffiti vandalismo, llámalo como quieras, no importa, a mí me gusta, ya esto soy adicto, burlando leyes y decorando edificios, graffiti adictos, graffiti arte o graffiti vandalismo, llámalo como quieras, no importa. Una cosa de las que identifican a Tijuana en lo que es el graffiti es el hecho de los trepes, de rayar edificios, rayar arriba. Y otros son los tags, hay mucho rayadero también en toda la ciudad. Pues, o sea, el trepe es un tag puesto en lo más alto, ¿no? Entre más alto esté y más complejo esté el trepe, pues llama más la atención dentro de los que están en el graffiti. Trepe es cuando alguien se sube arriba del techo y pues trata de rayar lo que primero es lo más alto, pero si ya está en lo más alto, para que la mate oscura ya vas rayando abajo del otro, hasta que ya vas a ver que en un edificio altísimo, en el medio hay un placazo y tú te preguntas por qué en el medio, porque pues en el medio es donde ya mataste oscura todo, pues porque tú te fuiste hasta abajo. Hay trepes donde ocupas la ayuda de otro que te agarre de un pie, ya cuando te trepas lo que llaman la tumbada de cura, que es cuando se trepa uno, raya y abajo se pone otro y otro y otro y se van listos. Se han caído varios morros. Se han electrocutado, uno se electrocutó en el Rubí. Sí, de que se hayan muerto en un trepe no, pero supe de uno que se electrocutó. Lo más parecido a los trepes de aquí de Tijuana sería lo de Brasil. Que solo existe en Brasil, los Pixacao y en México, en Tijuana. Y yo escuché que les dicen las tijuaneras. Creo que sí es la etiqueta de Tijuana. Sí. Es como un sello porque la verdad no se ve en otros lugares. Los grafiteros son paseantes urbanos y rurales. Por ello sus inscripciones y bombardeos incluyen a la ciudad y más allá. No se encuentran atrapados en el cuidado del barrio o la esquina como los cholos, ni tratan de controlar territorio, buscan significarlo.
El graffiti no enmarca los ámbitos barriales de poder, ni necesariamente conlleva conflictos dirimibles con violencia. No obstante, implica desafíos como marca inherente, con destinatarios reconocibles en otros grupos grafiteros, policías, grupos antigraffiti y aquellos que se autoasumen dueños de la ciudad. No estamos acostumbrados a estar abiertos a propuestas culturales. Hay mucha sociedad, que en la sociedad a mucha gente no le interesa saber nada del graffiti. Saben que está mal porque lo dice el gobierno, lo dice la policía y todo lo que haya con eso está mal. Está muy estigmatizado. Dices graffiti, piensas ilegal, piensas cholos, vandalismo. Porque problemas con la policía, pues hemos tenido de todo. La verdad, ya me han agarrado varias veces. Te sopapean porque siempre que te agarran, siempre te pegan. Eso sí. Siempre te pegan. O a veces te pintan la cabeza. A veces te pintan la cabeza y la cara con el mismo spray. O sea, el tipo de extorsión que hace la policía tijuanense la hace muy bien en morros grafiteros, los golpea. Los grafiteros son, todos son drogadictos, todos son rateros, todos son asesinos. Esa es, de hecho, la mentalidad del antigrafiti aquí en Tijuana es así. Digo que llegaron como 3, 4 patrullas y nos rodearon, está con armas, pues, como si fuéramos, no sé, como si estuviéramos haciendo otra cosa. Yo me he tenido que esconder pues en ramas, en las vías rápidas, abajo de casas, carros, lluvias, todo, ¿no? Y la corretiza de la policía no para. Yo pienso que el mismo gobierno ha estigmatizado la actividad del graffiti con la delincuencia, y eso es un grave error, porque no todo el grafitero es delincuente, y pues no todos los delincuentes son grafiteros. Yo puedo asegurar o jurar que si nosotros empezamos a pintar, lo hacemos con brocha y con pincel, nadie nos va a decir nada, nos van a decir artistas. Y en cuanto sacamos el spray, pasamos de ser artistas a ser delincuentes. El grafiterismo transitó de la elaboración ilegal al desarrollo de propuestas muralísticas y grafiti artístico. Algunos taggers mudaron con ventura entre los dos mundos o se despliegan por sus umbrales y participan en la tercera fase de la intervención gráfica sobre las paredes. Junto al placazo y el grafiti, se desarrolla una interesante elaboración muralística que asume criterios y propuestas estéticas que transforman la ciudad, y sus creadoras y creadores discurren por una ruta translegal, donde legalidad e ilegalidad son opciones que se asumen y abandonan de forma intermitente. La ciudad de Tijuana presenta una importante elaboración de murales que muestran intervenciones artísticas intensas que modifican la escena pública. Los murales incorporaron nuevas narrativas
que median los sentidos de la ciudad, involucrando escenas cotidianas que retratan los mundos de vida tijuanenses, donde se visibilizan múltiples escenas que recrean la ciudad. Yo siento que va a haber más murales y que sí, definitivamente que tiene que haber ya como este tipo de renacimiento, ¿no? Ya creo que nos toca a nosotros hacer algo, ¿no? Como Tijuana y como México, ¿no? Algo que aporte no solamente a tu bolsillo, sino que dejes algo allá afuera que la gente pues pueda valorar, ¿no? Y que dure muchísimo tiempo. El grafitero no quiere venderse, no quiere decir, ay, es que yo no hago arte porque soy un vendido. O sea, como que todavía mantiene esta ideología de decir, no, es que el graffiti es ilegal, el graffiti es de las calles, el graffiti esto. No digo que esté mal, yo entiendo porque el graffiti realmente viene de las calles, de ahí es su procedencia, pero yo pienso que debe de trascender. O sea, volvemos al discurso de ¿qué es graffiti? O sea, el graffiti no es aerosol. O sea, en ese sentido, Duchamp pintaba con aerosol, Siqueiros también. Hay muchos artistas, Dubuffet. O sea, el graffiti, la herramienta la usa, el aerosol es una herramienta, pero el graffiti puede ser con acrílico, con una escultura puesta ilegalmente con un mensaje, con una connotación, puede ser con un póster, puede ser tiene muchos parámetros que de repente la gente lo encasilla en el aerosol. Y como dicen muchos que pues el graffiti no es reglas, ¿no? Entonces no debe existir alguna limitante tampoco de que sea con puro aerosol o algo. Cuando en realidad en los inicios, tanto como ahora, pues no ha sido nada más el aerosol. Han sido desde shine para zapatos y una madera quemada, con lo que sea, no se puede hacer. Los grafiteros están compartiendo escenas, muros y proyectos con artistas urbanos, ¿no? Entonces las alianzas van a traer algo muy, muy, muy comprometedor, no nomás para la escena plástica, sino para la esencia de la ciudad de Tijuana a nivel mundial, porque se va a convertir Tijuana en un mural muy grande. Siempre el arte considero que es revolucionario, no tiene que estar cambiando todo el tiempo. Sigue habiendo muchas cosas de lo que era el graffiti originario de Tijuana, pero hay muchas propuestas nuevas, ¿no? Lo vemos, ya hay un manejo de color, uso de personajes, es una exigencia mucho más grande en cuanto a la técnica para ejecutar el graffiti o las piezas. Y muchos artistas están saliendo, va a haber de todos tipos, buenos, malos, pero se va a llenar. Yo siento que ojalá me conciencia la gente de, no sé, empezar a trabajar con ellos en vez de trabajar contra ellos. No hay duda, ¿no? De que cada vez es más gente trabajando y eso me da un montón de gusto. Y ojalá y se transforme todo esto en un movimiento, pues no sé, una experiencia bien agradable, ¿no? Para todos. No creo que esto, no, les aseguro que no va a terminar. Si no somos nosotros, van a venir otros. Pero va a haber un lapso donde van a decir, los que marcaron o motivaron son ciertas personas. Creo que es lo que todos quieren, independientemente fuera del graffiti, quedar en la historia. Nuevamente está dando de qué hablar Tijuana, ¿no? Ya empieza a venir mucha más gente también a querer pintar en Tijuana y creo que eso quiere decir que volvió a despertar el arte urbano local y está empezando a hacer ruido y la gente está empezando a ver que aquí hay gente que se preocupa por continuar haciendo su expresión y competir en nivel, ¿no? Competir en temáticas, competir en técnica, en magnitud. Ya hoy vemos un montón de trabajos muy grandes, ¿no? Que se empiezan a hacer y a la gente le empiezan a gustar, ¿no? Creo que el logro más grande es que la sociedad empieza a ver que es una manifestación que puede traer cosas buenas a la sociedad. Graffiti y murales registran acuerdos y disensos, miedos y deseos, filias y fobias, eros y tanatos, compromisos esenciales y vanidades expuestas. Las ciudades se recrean mediante la disputa de escrituras que transforman sus espacios públicos y significan sus paredes como parte de la condición abigarrada que las define mediante pastiches y palimpsestos,
conformados por una amplia variedad de caligrafías, placazos, dobles, piezas y murales. Las paredes oyen, pero también hablan, denuncian, decoran las ciudades, recolocan miedos, advierten, iluminan. Mucho podemos aprender sobre conciencia, sentidos y emociones juveniles, observando los mundos cansados, agraviados y esperanzadores que cobran forma y vida entre el spray y la pared. Los hay de todos colores. Las revoluciones en el seno de los pueblos. Las revoluciones las engendran las explotaciones que los gobiernos. Y sí, tratamos de defender un grupo de aventureros y realizar aquella aventura. Caña